¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre cuando la fama de la infancia desaparece? En las décadas de 1930 y 1940, Hollywood transformó a niños y niñas en nombres de marquesina. Bobby Driscoll dio voz a Peter Pan, Jackie Coogan actuó junto a Charlie Chaplin, solo para dejarlos de lado cuando sus contratos expiraron. A la edad de 31 años, Driscoll vivía en las calles de Nueva York. Coogan descubrió que su familia había gastado su fortuna de $4 millones con 500,000. Estas 20 historias de adicción, ruina financiera y batallas legales pueden revelar el precio oculto de la fama temprana. Bobby Driscoll. A los 13 años, la voz de Bobby Driscoll resonaba en los altavoces de los teatros, dando vida al Peter Pan de Disney y ganándole un premio juvenil de la Academia. Nacido en Ohio en 1937, Driscoll fue descubierto en el teatro local por cazatalentos de Disney y rápidamente se convirtió en el niño de oro del estudio. Apareció en Canción del Sur en 1946 y en La Isla del Tesoro en 1950. Su sinceridad de ojos grandes, cautivando al público en todo el país. Bajo contrato, Driscoll vivía en el capullo protector del sistema de estudio Disney, donde las estrellas infantiles a menudo estaban resguardadas de los peligros de la fama hasta que expiraban sus contratos. A mediados de la década de 1950, la red de seguridad del estudio de Driscoll había desaparecido. Incapaz de hacer la transición a roles adultos y rechazado por otros estudios por encasillamiento, derivó en westerns de bajo presupuesto y papeles sin acreditar. La mala gestión financiera, agravada por la falta de regalías, lo dejó sobreviviendo a duras penas. Su espiral descendente se aceleró con la experimentación en drogas y alcohol. A finales de la década de 1960, Driscoll vivía en las calles de Nueva York. Sus rasgos, antes celebrados, estaban demacrados e irreconocibles. En marzo de 1968, con solo 31 años, Bobby Driscoll fue encontrado muerto en un edificio abandonado. La causa oficial fue insuficiencia cardíaca, probablemente agravada por el abuso de sustancias y la desnutrición. Fue enterrado en una tumba sin nombre, su lugar de descanso final, un marcado contraste con la fanfarria que recibieron sus primeras actuaciones. Scotty Beckett. Un talento precoz a los 6 años, Scotty Beckett encantó a las audiencias como el pícaro compañero en las comedias de Our Gang, antes de recibir una nominación al Globo de Oro por The Country Girl en 1954. Nacido en 1929 en Oakland, California, la carrera de Beckett parecía destinada a la longevidad. En su adolescencia, trabajó junto a Judy Garland y Orson Welles. Sin embargo, las trampas de la fama llegaron antes de que estuviera listo para manejarlas. El adolescente Beckett se irritaba bajo la disciplina del estudio. A medida que los papeles disminuían, recurrió a la delincuencia menor y al abuso de sustancias. Arrestos por conducir ebrio y vagancia marcaron sus últimos años de adolescencia. Cada incidente se informaba en los periódicos locales como otra estrella caída. Desesperado por trabajo, tomó empleos menores, como camarero, asistente de estacionamiento, sin poder deshacerse del estigma de estrella infantil que lo perseguía. El 10 de mayo de 1968, Beckett fue encontrado muerto en una pensión cutre en Burbank. El forense citó intoxicación aguda por etanol, pero murmullos de juego sucio persistieron entre viejos amigos. Su vida, una vez documentada en revistas de fanáticos, terminó sin ceremonia ni reconocimiento público. Su sonrisa prometedora, inmortalizada en celuloide, ocultaba una vida desmoronándose en las sombras de la fama. Carl Alfalfa Switzer. La vida fuera de pantalla de Carl Switzer se parecía poco al niño despreocupado que tocó el corazón del público como alfalfa en La Pandilla. Nacido en 1927 en Paris, Illinois, se ganó la fama por su mechón de cabello y su falsete, apareciendo en más de 80 cortos entre 1935 y 1940. Sin embargo, la fecha de caducidad del sistema de estudios llegó temprano. En su adolescencia, la novedad de alfalfa se había desvanecido. Luchando por encontrar roles de adulto, Switzer pasó de un trabajo ocasional a otro: promotor de lucha libre, guía de caza, artista de club nocturno. Los problemas económicos se acumularon, llevando a disputas con amigos por deudas impagadas. El 21 de enero de 1959, una discusión sobre un perro de caza en una zona rural de California se tornó fatal. Switzer fue disparado y muerto por el dueño del perro, un caso oficialmente determinado como homicidio justificable, pero nublado por testimonios contradictorios. El informe del forense y las exposiciones posteriores en los periódicos ofrecieron pocas respuestas. Algunos relatos sugerían que Switzer sacó su propia arma. Otros insistían en que estaba desarmado. Sin embargo, el niño que una vez trajo risas a millones murió por una miseria. Al final, la risa que una vez provocó dio paso a los disparos, dejando un legado tan enredado como los nombres artísticos que llevaba. Frankie Darro. Frankie Darro corría a través de los barrios bajos de Nueva York en la película, pero fuera de cámara competía contra un adversario diferente, el alcohol que amenazaba con consumirlo.
Nacido en 1917 en Chicago, Darrow comenzó a actuar a los 6 años y protagonizó películas de aventuras como The Bowery en 1933 y Wild Boys of the Road en 1933. Su atletismo lo llevó a realizar acrobacias en producciones de grandes estudios durante la década de 1940. A mediados de su carrera, el consumo de alcohol de Darrow aumentó, afectando tanto su salud como su fiabilidad en el set. Los papeles disminuyeron a medida que los estudios lo etiquetaron como inasegurable. Las declaraciones de bancarrota de principios de los años 1950 revelaron deudas acumulándose en un contexto de peleas de bar y arrestos por conducir bajo la influencia. Despojado de trabajo estable, se dedicó a conducir taxis y a revivir obras en escenarios de pequeños pueblos para llegar a fin de mes. Cuando Darrow murió de cáncer en noviembre de 1976, estaba casi sin un centavo. Los obituarios mencionaron su prometedor comienzo, pero pasaron por alto sus últimas décadas en la oscuridad. Ted Donaldson. En el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, el niño de 12 años, Ted Donaldson, encarnó al chico totalmente americano, interpretando a Bud en la serie de radio The Adventures of Ozzie and Harriet, antes de retomar el papel en televisión. Nacido en 1933 en Brooklyn, Nueva York, la alegre actuación de Donaldson y su calidez en pantalla lo hicieron un favorito entre el público de la época de guerra que buscaba un alivio ligero. Bajo contrato con RKO, apareció en películas como Mr. District Attorney en 1941 y A Tree Grows in Brooklyn en 1945, equilibrando el trabajo escolar con una carrera de actuación en auge. A medida que la televisión reemplazó la radio y los papeles en películas disminuyeron, Donaldson luchó por deshacerse de su imagen de chico de al lado. Los directores de casting solo veían al joven que conocían años antes, y las oportunidades se desvanecieron. En su adolescencia tardía, había dejado el mundo del espectáculo por completo, cambiando los guiones por un trabajo estable detrás de la cámara como asistente de producción. Aunque encontró un éxito modesto en este nuevo campo, el cambio abrupto de la adoración pública al anonimato pesó mucho sobre él. Los desafíos de salud mental surgieron en la década de 1960, cuando Donaldson comenzó a experimentar ansiedad severa y depresión. Los amigos recuerdan episodios de profundo retraimiento durante los cuales desaparecía por días, solo para reaparecer en hoteles transitorios o terminales de autobús. El joven actor que una vez navegó por bulliciosos estudios, ahora deambulaba por calles anónimas de la ciudad, agarrando una desgastada bolsa de lona y recuerdos de días más brillantes. A finales de la década de 1970, Donaldson se había estabilizado en una pequeña comunidad de Nueva Jersey, trabajando ocasionalmente en proyectos de cámara y siendo voluntario en un centro juvenil local. Sin embargo, nunca recuperó el protagonismo, su voz para siempre vinculada a una era pasada de entretenimiento sano. Marcia May Jones. Antes del auge de los clubes de jazz y el amanecer del sonido, una niña de 6 años, llamada Marcia May Jones, encantó al público en Las aventuras de Kathleen en 1913, su talento precoz prometiendo un futuro estelar. Nacida en 1907 en Los Ángeles, hizo la transición a las películas sonoras sin esfuerzo, apareciendo luego en Queen High en 1930 y coprotagonizando con Shirley Temple en Stand Up and Cheer en 1934. Sin embargo, detrás de sus actuaciones vivaces había tensiones crecientes mientras los estudios cambiaban sus prioridades y surgían nuevas estrellas. A pesar de trabajar constantemente durante la década de 1930, Jones vio cómo sus papeles disminuían a medida que se acercaba a la adultez. Encasillada como la joven alegre, tuvo dificultades para conseguir papeles maduros. La mala gestión financiera de los contables del estudio la dejó sin ahorros y se encontró agobiada por deudas de inversiones fallidas, recomendadas por asesores bien intencionados. Para la década de 1950, Marcia May Jones había dejado Hollywood, mudándose a un pequeño pueblo en Arizona para escapar de las presiones de la fama. Informes de periódicos locales describen su participación en el teatro comunitario y reuniones de la Asociación de Padres y Maestros, un intento por recuperar la normalidad. Sin embargo, su salida de la industria cinematográfica tuvo un costo. Sin planes de pensiones ni ingresos residuales, se enfrentó a crecientes facturas médicas y tuvo dificultades para costear incluso el cuidado básico. En sus últimos años, Jones luchó contra la depresión crónica y la ansiedad, agravadas por la inestabilidad financiera. Tomó trabajos ocasionales, cajera de cafetería, asistente de biblioteca, encontrando consuelo en la rutina en lugar de en los reflectores. Cuando falleció en 1992, los obituarios la recordaron como una estrella infantil veterana, pero pasaron por alto las dificultades que sufrió. Corliss Palmer. Las características de porcelana y el estilo dramático de Corliss Palmer la convirtieron en una sensación en The Perils of Pauline en 1914, ganándose el título de It Girl en las revistas de fans de la época. Nacida en 1899 en Pittsburgh, Palmer fue catapultada a la fama en su adolescencia, apareciendo en fotodramas y disfrutando de lujosas vacaciones patrocinadas por estudios, pero el brillo de la fama temprana enmascaró profundas vulnerabilidades financieras. Los estudios reclamaban la propiedad de sus ganancias y ella recibía escasa compensación más allá de modestos salarios semanales. A medida que la era del cine mudo llegaba a su fin, Palmer se encontró a la deriva. Un matrimonio fallido con un magnate de los periódicos terminó en
acrimonia pública y batallas legales por pensión alimenticia. Documentos judiciales de la década de 1920 revelan litigios extensos que agotaron sus limitados recursos. Para cuando el cine sonoro se consolidó, ella tenía poco que ofrecer a los gustos en evolución de Hollywood y pocos contactos para aprovechar. Palmer se retiró a la zona rural de Pensilvania, comprando una pequeña casa de campo con los ahorros que disminuían debido a los honorarios legales y los gastos de vida. Relatos locales la describen dando lecciones de actuación a los niños del vecindario y organizando proyecciones de películas improvisadas en su sala de estar. Sin embargo, estas actividades comunitarias no le proporcionaron ni estabilidad financiera ni el reconocimiento que una vez disfrutó. En la década de 1940, Corliss Palmer sucumbió a una enfermedad crónica y la pobreza, dependiendo de parientes lejanos para recibir apoyo. Cuando murió en 1952, los periódicos publicaron solo breves notas de su fallecimiento, omitiendo la luminosa carrera que una vez cautivó al público, Edith Fellows. Un año más joven que Corliss Palmer, Edith Fellows cautivó a los espectadores del cine mudo con su enérgica actuación en Los peligros de Pauline en 1914 y más tarde encabezó su propia serie de cortos de Paramount. Nacida en 1908 en Minneapolis, fue lanzada al estrellato a los 5 años. Su carisma natural le ganó el estatus de niña protagonista a los 7 años. Sin embargo, bajo la mirada de la cámara yacían dinámicas familiares tumultuosas. La ambición implacable de su madre y la ausencia de su padre fomentaron una inestabilidad emocional temprana. La carrera de Fellows prosperó durante finales de la adolescencia, pero las reestructuraciones de los estudios en la década de 1920 vieron su contrato terminado sin previo aviso. Sin el respaldo de un estudio importante, se enfrentó a problemas legales por deudas, impagas a entrenadores de actuación y proveedores de vestuario. Las declaraciones de bancarrota de 1927 detallan las reclamaciones de los acreedores, obligando a Fellows a vender recuerdos personales y disfraces de escenario para cubrir los costos. Resurgió en los años 1930 como intérprete de vaudeville, recorriendo el circuito Chitlin y apareciendo en pequeños teatros por todo el Medio Oeste. Aunque la fama permanecía, las ganancias eran escasas e inconstantes. Para la década de 1940, Fellows se había establecido en Chicago, trabajando como mecanógrafa y profesora de teatro a tiempo parcial. Sus reuniones ocasionales con antiguos compañeros de reparto ofrecían recordatorios agridulces de los días en que su nombre atraía multitudes. Cuando Edith Fellows falleció en 1995, dejó un álbum de recortes con programas de teatro descoloridos y fotos amarillentas, un testimonio de una carrera que comenzó bajo el sol del cine mudo y terminó en el tranquilo murmullo de la vida de oficina. Ronald Sinclair. La década de 1930 vio a Ronald Sinclair deleitar al público como un travieso niño estrella en The Little Rascals, pero detrás de la sonrisa se encontraba una lucha que pocos documentaron en ese momento. Nacido como Richard Arthur Sinclair en Dunedin, Nueva Zelanda en 1924, se mudó a Hollywood a los 6 años y rápidamente consiguió pequeñas partes en comedias de Hal Roach. Su travieso encanto y sincronización natural lo llevaron a papeles secundarios junto a Laurel y Hardy en Movie Babes in Toyland en 1934 y Way Out West en 1937. Bajo contrato con MGM a la edad de 10 años, Sinclair disfrutó de un flujo constante de trabajo cinematográfico, aunque la publicidad del estudio minimizaba las largas horas que soportaba en el set. Al llegar la adolescencia, también llegó el encasillamiento. Los directores de casting solo veían al niño querubín que recordaban, y los roles adultos resultaron esquivos. En su adolescencia tardía, Sinclair se alistó en la Real Fuerza Aérea Canadiense con la esperanza de forjar una nueva identidad. El servicio militar lo mantuvo alejado de Hollywood durante 4 años. Y al regresar, encontró que la industria había avanzado. Sin regalías ni plan de pensiones, enfrentó incertidumbre económica. A principios de la década de 1950, Sinclair se había reinventado detrás de la cámara, trabajando como editor en películas británicas. Aunque encontró un éxito modesto, obteniendo créditos en thrillers de bajo presupuesto, su nombre rara vez aparecía en publicaciones comerciales. Entrevistas de los años 1970 describen a un hombre contento con su oficio, pero nostálgico por la camaradería de sus compañeros de estrellas infantiles. Falleció en 1996 en Surrey, Inglaterra, dejando un legado más técnico que teatral. David Holt. Cuando David Holt pronunció sus líneas en Bowery a la edad de 10 años, los críticos elogiaron su naturalidad frente a la cámara, considerándolo como uno de los talentos juveniles más prometedores de la época. Nacido en Los Ángeles en 1927, Holt se unió a la lista de actores infantiles de MGM y apareció en películas como Madame Curie en 1943 y Song of Russia en 1944. Su intensidad de hablar suave le valió frecuentemente ser coprotagonista junto a actores consagrados, y a los 14 años ya estaba contratado para varias películas próximas.
Sin embargo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el atractivo de Holt disminuyó. El sistema de estudios centró su atención en las estrellas adultas, y Holt se encontró compitiendo contra una avalancha de recién llegados. A finales de la década de 1940, fue elegido para papeles menores sin crédito o relegado a dramas de radio. Su carrera cinematográfica se detuvo efectivamente. Sin una red de apoyo sólida o medidas de protección financiera, luchaba con inestabilidad. Informes de los años 1950 indican periodos de desamparo en el centro de Los Ángeles, donde supuestamente se alojaba en pensiones entre trabajos ocasionales como asistente de estacionamiento. A pesar de estas dificultades, Holt mantuvo lazos con la comunidad del entretenimiento, ofreciendo su tiempo en talleres de actuación juvenil y ocasionalmente dando charlas sobre sus primeras experiencias. En entrevistas al final de su vida, reflexionó sobre el brusco cambio de suites de estudios a zonas degradadas, con una mezcla de resignación y gratitud por haber vivido una vez el sueño de un niño. Falleció en 2003. Sus últimos años los pasó como mentor de aspirantes a artistas. Mickey Rentschler. Pocos nombres evocan la inocencia infantil como Mickey Rentschler, cuyas actuaciones en los cortos de Our Gang encantaron a las audiencias de la era de la depresión con su sonrisa pecosa y energía inagotable. Nacido en San Luis en 1928, Rentschler se unió a Hal Roach Studios a la edad de 7 años, apareciendo en más de 30 comedias de 2 rollos entre 1935 y 1938. Sus papeles secundarios junto a Spanky, Alfalfa y Buckwheat ofrecieron alivio cómico durante tiempos difíciles, convirtiéndolo en un elemento fijo de los matinés de los sábados por la mañana. Cuando terminó la serie, Rentschler encontró casi imposible la transición a roles adultos. Catalogado como el niño callejero juguetón, fue pasado por alto para papeles de adolescentes. Para sus últimos años de adolescencia, había dejado Hollywood por completo, regresando a Missouri para asistir a la escuela secundaria y luego ingresando a la Universidad de Missouri con una beca modesta. Aunque se graduó con un título en periodismo, Rentschler tuvo dificultades para conseguir un empleo estable en su campo. Las presiones financieras lo llevaron a trabajar en una sucesión de empleos manuales, como empleado postal, ensamblador de fábricas y cocinero de comida rápida, cada uno ofreciendo seguridad pero poca satisfacción personal. En la década de 1960, los periódicos locales reportaron su participación en el teatro comunitario donde dirigía obras infantiles, tal vez recuperando un fragmento de su pasado en pantalla. Sin embargo, nunca regresó al cine o la televisión. Rentschler falleció en 1998 tras una breve enfermedad, recordado con cariño por los vecinos como un afable mentor de la juventud local. Billy Haleup. Billy Haleup dominaba la pantalla como el líder duro de los Dead End Kids, pero fuera de pantalla su vida seguía un guión muy diferente. Nacido en Brooklyn en 1920, la personalidad astuta de Haleup en Dead End en 1937 y en las posteriores películas de Warner Bros. Resonó con el público de la era de la depresión. A los 17 años, firmó un contrato lucrativo que lo posicionó como uno de los principales jóvenes estrellas de Hollywood. Sin embargo, la transición a los roles de adulto resultó difícil. A mediados de la década de 1940, la imagen atrevida de Haleup chocó con los gustos cambiantes de la industria. Después de una serie de papeles secundarios, se enlistó en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, regresando para encontrar que sus antiguos compañeros de reparto habían avanzado. Sin ingresos residuales, sus ganancias desaparecieron y luchó por adaptarse a la época de paz. En la década de 1950, Haleup se reinventó como cantante de club nocturno y eventualmente como asistente de enfermería en un hospital de Long Beach, ganando un salario estable pero muy alejado del glamour de la pantalla grande. Luchó contra el alcoholismo durante estos años, entrando y saliendo de clínicas de rehabilitación. A pesar de las apariciones ocasionales en televisión en la década de 1960, su carrera nunca recuperó impulso. Las últimas décadas de Haleup estuvieron marcadas más por el servicio público que por el rendimiento. Fue voluntario en centros para veteranos y mentoreó a jóvenes con problemas, basándose en sus propias experiencias para guiar a otros. Cuando murió en 1976, los obituarios destacaron su legado de Dead End, pero enfatizaron su posterior labor humanitaria. El niño que una vez lideró a un grupo de duros en la pantalla, terminó sus días cuidando a los vulnerables, un testimonio de los caminos impredecibles que a menudo recorren las estrellas infantiles. Bobby Henry. Con solo 12 años, la conmovedora interpretación de Bobby Henry en El ídolo caído en 1948 le valió aclamación en Cannes y lo marcó como uno de los jóvenes talentos más brillantes del cine de posguerra. Nacido en París de padres estadounidenses en 1939, Henry fue descubierto mientras estaba de vacaciones con su familia y fue elegido para actuar junto a Sir Ralph Richardson en el drama de Carol Reed. Su interpretación matizada, capturando tanto el asombro como la desilusión, lo llevó a entrevistas en Sight and Sound y a una oferta de contrato de un importante estudio británico. Sin embargo, las cargas de la fama temprana pesaron mucho sobre Henry. Completó solo un puñado de películas adicionales antes de retirarse de la actuación a los 16 años para dedicarse a los estudios académicos. Becas lo llevaron a Oxford, donde estudió filosofía y más tarde obtuvo un doctorado en literatura.
Aunque dio conferencias en universidades y publicó ensayos sobre teoría cinematográfica, permaneció atormentado por los recuerdos de su estrellato infantil. Las condiciones de vida transitorias en sus 20 años, compartiendo vivienda estudiantil, habitaciones alquiladas en los teatros alternativos de Londres, contrastaban notablemente con los estrenos en la alfombra roja que había conocido de niño. El apoyo financiero de su familia disminuyó y tomó trabajos de tutoría a tiempo parcial para llegar a fin de mes. A pesar de estos desafíos, Henry Spee habló con cariño de su breve tiempo frente a la cámara, llamándolo un regalo de infancia y una brújula de por vida. En los últimos años, abrazó una vida más tranquila en la Escocia rural, escribiendo memorias y mentorando a jóvenes académicos. Aunque su carrera en pantalla duró solo unos pocos años, su actuación en El ídolo caído perdura como una clase magistral de actuación infantil. Su legado sigue adelante de la mano de historiadores del cine y cinéfilos por igual. Jackie Coogan. Pocas estrellas infantiles han soportado la explotación tan profundamente como Jackie Coogan, cuya meteórica ascensión bajo el ala de Charlie Chaplin ocultaba un futuro lleno de traiciones y batallas legales. Nacido en Los Ángeles en 1914, Coogan fue sacado de la oscuridad a los 4 años para interpretar al pequeño vagabundo en The Kid en 1921. Su rostro brillaba en carteles de teatros de todo el mundo, y a los 10 años de edad ganaba el equivalente a varios millones de dólares en el dinero actual. Sin embargo, detrás de escena, las ganancias de Coogan no iban a un fideicomiso, sino directamente a las arcas de sus padres. Cuando Coogan cumplió 18 años, descubrió que casi todos sus $4.500.000 habían desaparecido. Su madre y su padrastro habían gastado su fortuna en coches de lujo, bienes raíces y extravagancias personales. La conmoción de la ruina financiera, junto con la pérdida de su identidad infantil, impulsó a Coogan a años de trabajos ocasionales y vida transitoria. Durante la Segunda Guerra Mundial, se alistó en el ejército de los Estados Unidos, sirviendo en el norte de África y Europa, donde las cartas enviadas a casa describían espacios reducidos y largas filas de racionamiento, muy alejadas de la opulencia de Hollywood. Después de la guerra, Coogan intentó reconstruir su carrera, consiguiendo pequeños papeles en películas y trabajando en circuitos de vodevil. En 1938, él testificó famosamente ante la legislatura de California, lo que llevó a la aprobación de la ley Coogan, que exigía que una porción de las ganancias de los artistas infantiles se reservara en un fideicomiso. Aunque esta victoria legal aseguró protecciones para las generaciones futuras, llegó demasiado tarde para restaurar la juventud perdida de Coogan. Más tarde encontró trabajo estable como el tío fétido en la serie de televisión La familia Addams entre 1964 y 1966, pero sus primeros años de traición y dificultades financieras dejaron cicatrices imborrables. George Spanky McFarland. Como el líder angelical de Our Gang, George Spanky McFarland parecía destinado a la aclamación de por vida, pero sus años después de la infancia contaron una historia marcadamente diferente. Nacido en Dallas en 1928, McFarland se unió a los populares cortometrajes de comedia a los 3 años y rápidamente se convirtió en el rostro de una generación, apareciendo en más de 70 episodios cuando dejó la serie a los 10 años. A pesar de su fama, los contratos de estudio no ofrecían regalías, y las ganancias de McFarland se evaporaron bajo el mal manejo de sus padres y los altos gastos de vida. En la adolescencia, McFarland encontró pocos papeles adecuados para su personalidad icónica. Para la década de 1950, se había inscrito en la Universidad del Sur de California, pero tuvo dificultades académicas y financieras. Trabajó como maestro de ceremonias en un club nocturno, y más tarde sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, siendo destinado al extranjero, donde las cartas a casa hablaban de barracas estrechas y comidas racionadas. Al regresar, intentó un regreso en el vaudeville, pero descubrió que las audiencias habían pasado a nuevas caras. La precariedad financiera llevó a McFarland a tomar un trabajo como camionero en la década de 1960, transportando carga a través de las fronteras estatales para llegar a fin de mes. Ocasionalmente reaparecía en convenciones de fanáticos, firmando autógrafos de momentos fotografiados de su juventud, pero estas apariciones ofrecían una compensación modesta. Cuando murió de un ataque al corazón en 1993, a los 64 años, los obituarios recordaron su sonrisa traviesa, pero rara vez mencionaron los años que pasó descargando muelles y cabinas cama. Su historia subraya cómo incluso las estrellas infantiles más queridas pueden desaparecer en la oscuridad cuando los créditos terminan. Jackie Moran. El encanto juvenil de Jackie Moran en las películas de principios de la década de 1930 ocultaba una vida de precariedad financiera y oscuridad. Nacido en 1923 en Kansas City, Missouri, Moran comenzó a actuar a los 8 años, apareciendo en varios cortos de Our Gang antes de pasar a papeles menores en películas como Little Women en 1933. A pesar de un trabajo constante durante sus años preadolescentes, Moran recibió solo salarios semanales, sin provisión para ganancias futuras. Después de su último crédito cinematográfico a los 14 años, las perspectivas de Moran se desvanecieron. Regresó a la escuela pública, pero le resultó difícil adaptarse. Sus compañeros solo lo conocían como ese chico de las películas.
Para mantenerse, Moran tomó trabajos como empleado de almacén, asistente de estacionamiento y finalmente como obrero en un almacén de Kansas City. Entrevistas de la década de 1960 relatan su orgullo por el trabajo honesto. Sin embargo, su comportamiento a menudo traicionaba un anhelo nostálgico por los aplausos que había dejado atrás. La inseguridad financiera llevó a Moran a vivir en pensiones baratas, donde el alquiler consumía la mayor parte de sus modestos ingresos. En la década de 1970, los periódicos locales señalaron su trabajo voluntario en centros juveniles, enseñando a los niños los fundamentos de la actuación, una inversión de roles respecto a su propia educación descuidada. Nunca se casó ni tuvo hijos, dedicando sus últimos años al servicio comunitario en lugar de al beneficio personal. Cuando Jackie Moran falleció en 1991, los obituarios y los Kansas City Journals celebraron sus tempranas contribuciones al cine, pero pasaron por alto sus décadas de anonimato desgastado por el trabajo. Su trayectoria de actor infantil a trabajador de almacén destaca la precariedad de la fama temprana sin salvaguardas a largo plazo. Jackie Earle. La pequeña estatura y gran presencia de Jackie Earle lo convirtieron en un personaje memorable en nuestras comedias de pandilla. Sin embargo, su vida adulta se desarrolló lejos de la gran pantalla. Nacido en 1927 en Santa Mónica, California, Earle se unió a la serie a los 6 años, apareciendo en más de 20 cortos entre 1933 y 1937. Los contratos de estudio proporcionaban alojamiento y comida, pero no un plan de ahorros, y a los 11 años, su carrera se había detenido efectivamente. Earle luchaba por encontrar papeles que se adaptaran a su apariencia única. Los directores de casting solo veían al niño pecoso que una vez perseguía las travesuras de la pandilla. Se adentró brevemente en el trabajo de radio, dando voz a papeles menores en dramas criminales, pero el pago era irregular e insuficiente. Para finales de su adolescencia, Earle vivía en un departamento compartido con ex actores infantiles, juntando escasos recursos para cubrir la renta y los servicios. En la década de 1950, trabajó en una fábrica ensamblando piezas de aviones en Long Beach, donde el salario regular ofrecía seguridad pero no un escape creativo. Los colegas recuerdan su presencia silenciosa en el piso de la fábrica, a menudo dibujando caras de memoria durante los descansos. Los intentos de reavivar su carrera actoral en grupos de teatro locales recibieron elogios pero no contratos profesionales. Las últimas décadas de Earle estuvieron marcadas por la frugalidad y la soledad. Nunca se casó y vivía solo en un modesto apartamento, con sus paredes adornadas con fotos de su juventud. Cuando murió por causas naturales en el año 2000, un puñado de amigos y antiguos compañeros de reparto asistieron a un memorial privado. Juanita Quigley. En los últimos días de la era silenciosa, la pequeña Juanita Quigley adornó la pantalla grande con inocencia querúbica, apareciendo en películas como The Perils of Pauline en 1914. Nacida en Los Ángeles en 1911, rápidamente se convirtió en una figura del cine temprano. Sus ojos grandes y expresiones lastimeras cautivaban a las audiencias antes de que pudiera siquiera hablar. Los ejecutivos de los estudios la proclamaron como la próxima Shirley Temple, pero la infraestructura para proteger y cultivar a los niños artistas era prácticamente inexistente. Las experiencias de Quigley en el set estaban marcadas por largas horas bajo luces intensas, con pocas adaptaciones para su joven edad. Cuando su popularidad disminuyó a finales de los 1910, fue despedida discretamente de su contrato. Su familia, sin planificación financiera ni orientación legal, luchó para adaptarse. Para su adolescencia, Quigley se había retirado a un internado de convento, buscando consuelo en la vida religiosa, lejos de las exigencias de Hollywood. Al dejar el convento a sus poco más de 20 años, se enfrentó a un mundo que ya no reconocía su fama de infancia. Las oportunidades laborales eran escasas. Los estudios no tenían lugar para las antiguas estrellas de la era del cine mudo en la era del cine sonoro. Quigley tomó trabajos en fábricas y como costurera para sobrevivir, su nombre casi olvidado por el público. Reuniones ocasionales con excompañeros de reparto ofrecían breves momentos de nostalgia, pero no podían borrar años de dificultades económicas. Para la década de 1950, Quigley vivía en un modesto apartamento en las afueras de Los Ángeles, subsistiendo con una pequeña pensión y la amabilidad de los voluntarios de la iglesia. Su vida, que una vez estuvo iluminada por flashes de cámara y correspondencia de admiradores, se convirtió en rutinas tranquilas. Leonard Landy. En el foco de atención de los Dead End Kids, Leonard Landy se encontraba entre un grupo de jóvenes callejeros astutos. Sin embargo, sus años posteriores estarían definidos por una batalla muy alejada del glamour de Hollywood. Nacido en 1925 en Los Ángeles, Landy se unió al grupo a los 9 años. Su energía combativa le valió papeles secundarios en películas como Little Tough Guy en 1938. A medida que el grupo Dead End Kids se fragmentó en varias derivaciones, Landy luchó por conseguir papeles como adulto. La camaradería en el set no se tradujo en oportunidades después de la guerra. Los estudios tenían poco uso para los exactores infantiles. Para los años 1950, Landy estaba fuera de pantalla, pasando por trabajos ocasionales y lidiando con el alcoholismo. Entrevistas en los años 1970 pintan el retrato de un hombre atormentado por recuerdos de aplausos y camaradería.
Los registros oficiales mencionan arrestos ocasionales por ebriedad en público, pero pocos detalles sobreviven. Amigos de su juventud recuerdan verlo pidiendo limosna en Hollywood Boulevard, una fotografía descolorida de los Dead End Kids guardada en el bolsillo de su abrigo. Cuando murió en 1979, su fallecimiento no se reportó en los periódicos del sector. La camaradería que compartió en pantalla se desvaneció en el aislamiento, dejando un nombre recordado más por la lucha que por el estrellato. अगर उनकी कहानियों ने आपको प्रभावित किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि उनकी विरासत जीवित रहे। इस वीडियो को साझा करें ताकि प्रसिद्धि की छुपी कीमत पर चर्चा शुरू हो सके।